Ok, ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Muchas gracias. Yo encantado de poder hablar de estos temas. Me costó un poco, pero finalmente fue posible. Había yo quedado de acuerdo con la Vero de que fueran en principio dos. Pero dado que ella me fue contando más o menos de qué se trataba, lo que se necesitaba, me pareció que la verdad es que dos era muy pobre, muy poco. Entonces finalmente llegamos a tres. Sigue siendo muy poco, pero se puede hacer algo razonablemente bien, digamos. Sobre todo si ustedes están en una etapa como de preparación y esto va en la línea de una formación un poco más profunda, no puede ser tan superficial, sino que hay que tratar de al menos tener tiempo para detenerse un poco más en ciertas temáticas. ¿M? Y por lo tanto, finalmente quedamos en tres. ¿Cómo, cómo lo he pensado yo? Yo creo que en el telón de fondo, de todas las sesiones, va a ser una frase de San Pablo, ya, una frase de San Pablo que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. ¿Mm? Ese es como el lema, llevamos este tesoro en vasos de barro. Y haciendo alusión al santuario que ustedes dicen, es decir, la vida interior del hombre, su interior, y cómo se va disponiendo ese interior para la íntima amistad con Dios, por así decirlo, o cómo, producto de la misma amistad con Dios, se va disponiendo el interior del hombre. Vamos a hablar del desarrollo un poco de la vida interior, el santuario del alma, pero teniendo siempre en cuenta este elemento, que este tesoro está en un vaso de barro. Entonces, la verdad es que vamos a hablar del vaso de barro y del tesoro que este vaso de barro tiene, para estar muy contentos y para ir viendo a qué nos llama en definitiva el Señor, a qué nos invita hoy. Y como son tres sesiones, yo creo que esta primera sesión es como para hablar de temas como bien fundamentales, digamos, cosas que en el fondo en las cuales no podemos perdernos. La vida cristiana o la historia del desarrollo de la vida cristiana han habido muchos errores, por así decirlo, y herejías y semi-herejías. Y siempre esas herejías tocan temas que son como de base. Ustedes saben que cuando se tocan los temas de base quedan afectados, queda toda la edificación mal hecha. Entonces, hoy día voy a tratar de centrarme en temas como bien nucleares, que me permitan después con libertad, quizás al final de esta sesión, poner, como son demasiados temas, porque en el fondo es una cantidad de temas que uno no puede imaginarse, hablando un poco de vicios, nuestras pasiones, los vicios, las virtudes, todo el desarrollo del organismo espiritual es vastísimo en posibilidades, pero por eso, hasta donde lleguemos hoy, yo quizás voy a ponernos de acuerdo en cómo seguiríamos la segunda sesión, qué temas en particular tocaríamos, porque va a ser mucho tema, vamos a tener que prescindir de algunos, sin duda. Me interesa así dejar el panorama general para que ustedes después puedan estudiar por su cuenta, si quieren. Y la tercera sesión, desarrollar un poco más esos temas y finalmente hablar de María Santísima, de la Virgen María, como aquella que en esto es absolutamente inigualable, digamos, tiene un lugar único de cara a Dios como criatura y seguramente un poco de San José, como los modelos de la vida cristiana, digamos. Los modelos de la vida cristiana son el Señor, su madre y su padre. Eso es a lo que nosotros aspiramos y eso es a lo que nosotros tratamos de avanzar, o lo que nos vamos a ir configurando. Entonces vamos a ir hablando del corazón, ese va a ser como el santuario, el corazón, si ustedes quieren, el alma. Y en definitiva, ¿cómo está este corazón de piedra? Tiene que ir convirtiéndose en un corazón de carne. No olvidarse de eso que dice el Señor. Yo les quitaré ese corazón de piedra y pondré en su lugar
un corazón de carne como el mío. Así lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne? Lo primero que tenemos que tener claro es que lo hace Él. Entonces, eso es lo que me gustaría ir desarrollando ahora. ¿Cómo lo hace Él? San Pablo ha dicho, San Pablo, el apóstol de los apóstoles, ha dicho, llevamos este tesoro en vasos de barro. ¿Ya? Entonces, lleguemos a esta primera idea. ¿De qué se trata esto del vaso de barro y el tesoro que lleva dentro? Y para eso tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que remontarnos, por así decirlo, al misterio mismo de Dios, al misterio mismo de la creación y al misterio de la caída de nuestros primeros padres. A la luz de esos elementos vamos a poder ver qué es la redención de Cristo. Y ahí va a quedar como abierto el camino para poder adentrarse un poco en el misterio o en el dinamismo de lo que es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese primer itinerario, recordando cosas que todos sabemos, pero que es importante siempre volver a refrescar o reafirmar. Dios es un misterio de amor. Es comunión de personas. Es el amor de tres. Un Dios, tres personas. Es perfectísimo, omnipotente. La bondad misma, el ser mismo, es la unidad, la máxima unidad. Esa máxima unidad, en el fondo, es la unión de tres. Dios no es un ser monolítico, alejado, perfectísimo, desconectado. Un poco como si fuese el motor inmóvil de Aristóteles. No, el Dios que nosotros se nos vino a revelar es un misterio de amor. Un misterio de amor, no un Dios solitario. Un Dios que engendra eternamente un verbo en virtud del cual, por el amor que se tienen, hay una tercera persona que participa de este misterio, que es el misterio de la Santísima Trinidad, que es como el gran misterio del cristianismo, del cual pende todo. Este Dios ha creado, ¿sí? Ha creado. Y cuando ha creado, ha sacado de la nada todo. Crea de la nada, todo. Él es el ser mismo y todo lo que crea lo crea ex nihilo, que se dice, desde la nada. No hay nada a partir de lo cual él haya hecho las cosas. Él da el ser a todo. A todo lo que no es él le da el ser. Le comunica el ser. Y llama a la existencia a los seres. ¿Para qué? Para que haya seres racionales. ¿Sí? Y viene el hombre. Y el hombre es creado. Y es creado, como dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, va en la línea de la comunión de personas. Y varón y mujer los creó. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. ¿Se fijan? Varón y mujer son un signo de la comunión interna de Dios mismo. Son seres ordenados a la comunión. Y cada uno por separado es un reflejo de Dios mismo, porque son dos seres que, si uno los ve, son en orden, son relativos uno al otro. Varón y mujer, el misterio de varón y mujer. ¿Qué nos interesa acá? Nos interesa de que ese hombre y esa mujer, nuestros primeros padres, eran a la vez la humanidad y eran a la vez el pueblo de Dios. Estaban en amistad con Dios. ¿Sí? Eran la humanidad y el pueblo de Dios. Ambos. Y Dios de ellos iba a sacar todo el género humano, porque quería que toda la humanidad estuviera como ligada por lazos de consanguinidad, por así decirlo. Hubiera una real como hermandad a la larga en el origen de todos los hombres. Los hombres estuvieran unidos, hubiera una unidad en el género humano
que es una comunión de personas tal como es en la intimidad misma de Dios. Ese es el sentido de toda la creación. Si ustedes lo piensan, antes de la caída, el sentido de la creación es que hubiese familias. Dios crea para que haya familias. Matrimonio y familia, fecundidad. Por eso les dice, creced y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Es decir, crea una creación en vías de perfección, y el hombre y la mujer, en amistad con Dios, pueden llevar adelante esta creación y llevarla a su plenitud. Pero ellos son a la vez el pueblo de Dios y la humanidad. Pero en el capítulo 3 se nos relata el gran drama. El gran drama es que, dando vuelta la espalda a Dios por instigación del demonio, capítulo 3 del libro del Génesis, se rompe esa primera alianza, esa alianza original, ese estado de justicia original, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay rebelión del hombre hacia sí mismo, donde hay comunión de personas, donde hay armonía entre el hombre y la creación, entre Dios y el hombre, se rompe esa alianza. Y la humanidad sigue siendo la humanidad. Ahora está herida esa humanidad. Pero lo que ya no es pueblo de Dios. La humanidad dejó de ser pueblo de Dios. Se apartó de Dios. El problema de eso es que al apartarse de Dios, se desordena el hombre en la relación con él mismo, con los demás y con todo lo que le rodea. Y empieza el drama histórico del hombre, el hombre histórico. El hombre o la humanidad que ahora tiene que lidiar con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con la rebelión de la naturaleza al mismo, bueno, y todo lo que sabemos y que vivimos todos los días. ¿Sí? Se rompió esa alianza. ¿Qué ocurre? Aquí ocurre una cosa increíble, y es que así como el alma es la vida del cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros estamos que tenemos el alma vivifica el cuerpo. Así como el alma es la vida del cuerpo, Dios es la vida del alma. Al perder esa amistad, al perder la gracia en la cual el ser humano había sido constituido, porque el ser humano había sido constituido en gracia de Dios, como hijo de Dios, en amistad con Dios, por la ruptura perdió esa gracia. Y por eso cayó en una suerte de muerte espiritual, porque así como el alma es la vida del cuerpo y el cuerpo no vive si no está vivificado por el alma, lo mismo ocurre con el alma cuando se ausenta Dios de ella. Dios es la vida del alma. Ese es el drama de la humanidad, y para eso se encarna Cristo. Cristo viene a librarnos. ¿De qué? Del mal. Eso es lo que viene a hacer Él. A restituir aquello que se rompió, que se destruyó, que se deformó. Aquello que Adán y Eva no hicieron, no llevaron a cabo, no vivieron, lo va a hacer Cristo y María. ¿Y qué es lo primero que viene a restaurar? La imagen de Dios en el hombre y a volver a restablecer la unión entre humanidad y pueblo de Dios. Eso se llama iglesia. La iglesia, nosotros, somos la humanidad reconciliada con Dios. Por eso todos están invitados a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la humanidad redimida. La plenitud de la iglesia es la humanidad redimida, todos los hombres redimidos, todos los hombres reconciliados con Dios. Por eso San Pablo dice, dejaos reconciliar con Dios. Hasta aquí estamos muy bien. ¿Qué ocurre? Nos bautizan, el Señor viene a traer los sacramentos, de su corazón abierto, sale sangre y agua, y emanan los sacramentos, que será la vía ordinaria por medio de la cual Dios va a ir reconciliando a la humanidad consigo, y va dando a luz la humanidad y pueblo de Dios, y va creciendo la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos bautizan,
El bautismo es una regeneración. Nos hacen de nuevo. Hay un capítulo del profeta Jeremías, lo pueden buscar ahí, que es cuando a Jeremías se le dice que baje a la casa del alfarero. Bueno, de ahí salió la famosa canción. Se le dice que baje a la casa del alfarero y vea lo que el alfarero hace. Y el alfarero estaba haciendo una vasija y que cuando no le quedó bien, la deshizo y la volvió a armar de nuevo. ¡Pum! Y él le dice, eso es lo que yo puedo hacer con mi pueblo. Eso es lo que yo haré con ustedes. Yo los voy a hacer de nuevo. Nosotros somos cristianos bautizados. Lo que pasó en el día de nuestro bautismo es que en la vasija que estaba rota se puso un tesoro. Pero la vasija siguió siendo de barro. Nosotros somos bautizados. Cuando nos bautizan, tenemos en el interior de nuestra alma la gracia santificante. Nosotros ahora somos verdaderamente hijos de Dios. Lo somos. Cristo es nuestro hermano, pero no en términos legales, en verdaderos términos. Nosotros, al ser bautizados, somos metidos como dentro de la Trinidad, a participar de la naturaleza misma de Dios, no de lejos, no por una proyección, sino por una incorporación. Somos injertados. Esto significa ser hijo de Dios. Hijo de Dios significa que, como hay un hijo unigénito de Dios, que es Cristo, que es persona divina y que participa de nuestra naturaleza, lo que pasa con nosotros es que nosotros somos persona humana y por divina dignación hemos sido invitados a participar de la naturaleza divina. Por eso Cristo es el puente entre Dios y la humanidad. Cristo se hizo verdaderamente hombre, lo será para siempre. Esa persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, que estaba eternamente con el Padre, ahora, después de la encarnación, estará eternamente con el Padre como hombre, como uno de nosotros. Y nosotros, gracias a esa entrega, tenemos en nosotros la filiación divina. Somos hijos de Dios verdaderamente. Somos más hijos de Dios que hijos de nuestros padres. Dios no nos adoptó como legalmente, nos comunicó su naturaleza. Hemos sido divinizados. Es como que nos inyectó su sangre. Nosotros somos sangre divina. Si yo adoptase un niño, esa adopción es meramente legal. Yo no le comuniqué su naturaleza. Yo lo que le hago partícipe de mi nombre. Y como lo hago partícipe de mi nombre, además le hago partícipe de mis bienes. Pero nunca va a tener mi misma naturaleza en el sentido que ha sido comunicada por mí. Es decir, nunca va a ser verdaderamente hijo mío. Es legalmente hijo mío. ¿Se fijan? Pero Dios no nos adopta legalmente. Dios nos incorpora, nos comunica su vida de manera que ahora sí somos hijos de Dios. De verdad lo somos. Jesús es nuestro hermano, lo es. Somos familia de Dios. No es un nombre bonito. No es metafórico, es real. La paternidad de Dios sobre nosotros es la misma paternidad que Dios Padre tiene con Cristo, su unigénito. Claro, Él es el unigénito, el primogénito de todos, por así decirlo, el primero de todos. Un poco, pero esto es lo que importa. Lo más importante en el santuario de nuestra alma, lo más importante en nuestro corazón, es lo que Dios ya puso. Es lo que ahí está y que solo el pecado puede mancillar. La gracia santificante. Todo en la iglesia, todo en la iglesia se ordena a eso. Y esto hay que darle vueltas. Es decir, ¿qué es lo más importante que hay en la iglesia? Bueno, evidentemente la Eucaristía, evidentemente. Pero ¿a qué se ordena incluso la Eucaristía? Se ordena
a la gracia santificante que hay en mi alma, es para crecer en gracia, para configurarme cada vez más íntimamente con Cristo. ¿Qué es lo más importante que hay en la iglesia? ¿El Papa? No, no es el Papa. Los obispos en comunión con el Papa, tampoco. Las personas que tienen carismas, la persona que tiene don de milagros, la persona que tiene don de sabiduría, palabra de sabiduría, no. Lo más importante de la iglesia, para lo que existe toda la iglesia, es la gracia santificante que tiene el alma de la persona más sencilla sobre la faz de este planeta. Es decir, lo más importante de la iglesia es lo que es común a todos. Lo que es común a todos. Todo se ordena hacia allá. Todo. El desarrollo de la vida espiritual no es ir adquiriendo ciertas cosas distintivas que los demás no pueden tener. Ir creciendo en un grado de virtud que nadie puede alcanzar. Ni ir adquiriendo destrezas y conocimiento teológico y formativo y especialidad en relación a la vida del alma y un estado de oración que muy pocos puedan alcanzar. No. La vida cristiana se orienta a lo que todos pueden tener. Y la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que todos pueden tener? Y que es lo único importante en la vida espiritual. La caridad. La caridad. La caridad es a lo que se ordena todo. Nosotros tenemos la gracia santificante. Por la gracia santificante tenemos la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Eso es lo que pasa en un niño recién bautizado. Por eso en un niño recién bautizado hay un ejercicio de la potestad divina, de la omnipotencia divina, mucho más grande que la creación de todo el universo de la nada. Cuando un niño se bautiza, hay una transformación más grande que la creación completa, con el universo con todas sus galaxias. Es mucho más potente, es mucha más la omnipotencia de Dios en transformar la criatura y divinizarla, que sacar de la nada a todas las criaturas. Esa inhabitación es que Dios nos da y nos pone en amistad. La caridad es que nos da amistad. Él nos da su amistad. No hay que alcanzarla. Cuando nos bautizan, Dios nos dio todo lo que nos podía dar. Todo. Todo. No es que nos dio las herramientas para poder ir alcanzando algo en la medida que somos virtuosos. No. En el bautizo ya está todo. Ese niño es un sagrario viviente. Está todo. Ha sido regenerado, rehecho, una nueva criatura. Ha nacido de nuevo, como le decías el Señor a Nicodemo. Hay que nacer del Espíritu. Y él no entendía lo que quería decirle. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre siendo ya viejo? Y él le decía, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Cuando el Señor habla de carne, en la Escritura se habla de carne, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, no se refiere a la carne como a las pasiones o la sensualidad, se refiere al hombre. Lo que nace del hombre es hombre. Carne, sarx, es un término por el cual se nombra el todo por la parte. ¿Se fijan? Cuando se dice el verbo se hizo carne, no estamos diciendo que se hizo carne, un pedazo de carne, sino que estamos diciendo que el verbo se hizo hombre. La palabra carne en la Escritura, muchas veces en la Escritura significa el hombre. Por eso el Señor le está diciendo, y cuando dice nace del Espíritu, es que nace de Dios. Lo que nace de Dios es Dios, por así decirlo. Lo que nace del hombre es hombre. Nosotros hemos nacido de Dios y tenemos naturaleza divina. Somos una persona humana participando de la naturaleza divina. Podemos asumirla. El Señor es persona divina que se ha unido hipostáticamente a la naturaleza humana. Y eso ha posibilitado que sea el hermano mayor de todos nosotros. Y gracias a su sacrificio, tener en nosotros desde el bautismo el gran tesoro, que lo único que hay que hacer es hacer crecer, hacer crecer, hacer crecer. La caridad. La caridad. ¿Qué es la caridad? Vamos a ir ahí.
La caridad no son los dones del Espíritu Santo. Tampoco son lo que se llaman las gracias gratis date. La caridad es la intimidad que uno tiene con Dios, el amor de Dios en nosotros, que es el mismo amor con que nosotros podemos amarle y en virtud del cual podemos amar a los demás. Eso es la caridad. La caridad no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren en términos de grado, el grado de caridad que alcancemos en el tiempo es el lugar que tendremos en el cielo. Nosotros vamos a estar tan cerca de Dios en el cielo como lo hemos estado en la tierra. Eso no va a cambiar, solamente se va a descorrer un velo. Esto es importante. Uno dice, ¿cuán cerca de Dios voy a estar en la eternidad? Vas a estar tan cerca de Dios como lo estás ahora. Porque la gloria no es más que la manifestación explícita de la caridad que hay en nuestra alma. Va a pasar la fe, va a pasar la esperanza, pero la caridad no pasará. ¿Por qué está Santo Tomás de Aquino en el cielo? ¿Porque escribió la Suma Teológica? No. Está por cuánto amó a Dios. ¿Por qué está San Agustín en el cielo? ¿Por la maravilla de textos que escribió y toda la labor apostólica que hizo? No. Solo por cuánto amó. ¿Por qué está Santa Catalina del cielo, de Siena en el cielo? Por haber orientado a los papas despistados de su tiempo y haber sido la Virgen Catalina que todo el mundo quería oír, la pequeña ignorante que casi no sabía leer y escribir, pero que daba cátedras a las personas más importantes de su tiempo. Nada, eso no sirve para nada. Vicente Ferrer está porque predicaba y casi estaban los peces del agua aunque el pueblo no quería escucharlo. No, nada. Todo eso son lo que se llaman gracias gratis date que las personas tienen para el bien de los que lo oyen. Es decir, ser un buen predicador, escribir y recibir una revelación. Que a Santa Margarita María Alacoque se le haya aparecido el Sagrado Corazón, ¿eso la hizo más santa? No, no la hizo más santa. No tiene que ver con su santidad. Seguramente se hizo más santa porque ella respondió y creció en caridad, pero de suyo es un don gratuito de Dios que no tiene que ver con la santidad de las personas. Fundar un movimiento, tener una inspiración apostólica, ser una persona que interpreta muy bien la Sagrada Escritura, ser una persona que en la confesión es capaz de poder leer la mente del que se viene a acusar. Todas esas cosas en la iglesia no son gracias que tengan que ver con la gracia santificante, que es lo único importante. Por eso, se puede ser la persona más ignorante sobre la faz del planeta y ser una persona que prácticamente no entiende la teología y ser una persona que tiene un grado de santidad en el cielo altísimo, altísimo, porque el lugar que tenemos de cara a Dios es el mismo lugar con que ahora vemos a Dios a la cara. Eso es nuestro santuario. Lo que hay que cuidar en el santuario es mi amistad, mi intimidad con el Señor. Es lo único que es lo único que queda. Es lo único real. A eso se ordena la fe, la esperanza, se ordenan todas las virtudes infusas y al servicio de eso están los dones del Espíritu Santo. Y esto es súper importante pensarlo. ¿Qué es lo que decía San Pablo? San Pablo en la primera carta a los Corintios. Vuelvan a leerlo. Aunque yo hablara todas las lenguas de los ángeles y de los hombres, y me faltara el amor, no sería más que bronce que suena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo todas las cosas secretas, con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, si no tengo amor, de nada me sirve.
Si yo doy todo lo que poseo a los pobres y entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. Porque lo único real en la vida del cristiano es su caridad. ¿Por qué se está en la iglesia? ¿Porque uno está en caridad, es decir, está en gracia de Dios? No. Uno está en la iglesia porque uno tiene fe, porque uno es creyente. La iglesia es de creyentes. ¿Sí? Yo puedo perder la caridad porque pequé. Pequé mortalmente y no quedo fuera de la iglesia. Perdí la esperanza y me queda una fe informe. Pero Dios me puede mover a la confesión y vuelvo a estar en gracia. Pero la iglesia no está compuesta por personas que están en gracia. Ojalá fuese así. Ojalá fuese así. Pero estar en la iglesia no es por mi gran santidad, es porque soy un necesitado que cree y que busca en Dios el auxilio para poder vivir como Él. Eso también es importante. Estamos en la iglesia para santificarnos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Eso está en la primera carta a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es que os santifiquéis. Y el Señor lo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Pero se está en la iglesia por la fe. La fe. Lo que renovamos todos los domingos con el credo. Eso hace estar en la iglesia, creer en eso. En virtud de eso que creemos, queremos hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es lo único importante. Y eso es lo que nos pone en caridad. Pero podemos no hacer la voluntad de Dios y permanecemos en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Dios. Por eso la iglesia puede estar lleno de enfermos, está lleno de enfermos, de personas débiles, de personas que luchan con ellos mismos, que cargan con sus miserias, pero que creen, es decir, que confían, que esperan ser levantados, que esperan ser curados, que esperan consuelo, que quieren ser fieles, que se dan cuenta que no lo son, pero vuelven a confiar en la fidelidad de Dios que no los abandona. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de una perfección hipócrita de un fariseo, ¿ya? De alguien que cree que ha alcanzado una cierta plenitud de perfección y de justicia, sino de miserables, en el buen sentido. Perdón, fue interrumpido. No, Bernardo, no voy a ir todavía. Espérame, voy a ir un rato más. ¿Ya? Y esto es importante. Miren, les voy a pedir que la semana ojalá lo puedan leer, que es la homilía del Papa Francisco del 16 de junio del año 2017. Él habla de esto, llevamos un tesoro en vasos de barro. Fíjense que cuando nos bautizaron, no volvimos a tener el don de integridad. Adán y Eva estaban en amistad con Dios, estaban en gracia, pero además tenían el don de integridad, es decir, no habían desorden en su naturaleza, no tenían inclinaciones desordenadas, tenían un conocimiento preclaro de las cosas. En cambio nosotros quedamos restablecidos con la gracia en el alma, pero quedamos como un vaso de barro. Adán no era un vaso de barro, tenía don de integridad. Nosotros quedamos como un vaso de barro. El tesoro puesto en nosotros, la caridad que crece porque hay esperanza, porque creemos en lo que Dios nos promete, porque nos apoyamos en Él, porque confiamos en Él y nos abandonamos por la fe que tenemos, pero que todo apunta a ese aumento de intimidad. Está habiendo un eco, ¿o no? Perdona, Klaus, les pedimos que por favor silencien los micrófonos, porque eso es lo que produce que se acoplen. Hay dos personas que tienen el micrófono abierto. Muchas gracias. En esta homilía, el Papa Francisco dice que la vida cristiana
y a eso quiero ir avanzando un poquito más, y después voy a ir poniendo las puertas. Dice que la vida cristiana, en lo que más cuesta es darse cuenta de que uno es un vaso de barro, y estar contento con eso. Siempre es el vaso de barro y el poder de Dios. Y el gran problema de la vida cristiana es el no querer aceptar de que uno es un vaso de barro. ¿Mm? Y el no estar contento con sus fragilidades, con su pequeñez, con su vulnerabilidad. Y el querer maquillarse un poquito, el maquillarse en la vulnerabilidad, el caer en la hipocresía, el no tener clara conciencia de que es uno. Y de que las cosas más bonitas de la vida cristiana es darse cuenta que lo importante es justamente el reconocimiento de esa vulnerabilidad en virtud de la cual se pone al alcance de la misericordia. Ser misericordiado, ser levantado. Esto que dice la Escritura, alza de la basura al pobre y levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre y levanta del polvo al desvalido, para hacerlo sentar entre los príncipes de su casa, elevarlo. Esa es nuestra vida. Nuestro santuario interior, nuestro corazón, tiene que ser un corazón alegre. ¿En qué sentido? De que es alegre porque a pesar de ser de barro, de ser una vasija de barro, hay un tesoro. Hay un tesoro. Y eso nos libera, porque no nos apoyamos en nuestra grandeza, nuestra esperanza está justamente en nuestra debilidad. Lo que decía San Pablo, búsquenlo también. Mientras más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Entonces, preparar el santuario, si ustedes quieren sintéticamente, para que el Señor venga a habitar y estar en él y estar a gusto, es que uno llegue a alegrarse de su vulnerabilidad, de, ¿cómo decirlo?, de abrazar su pequeñez, de sus límites, sus fragilidades. Porque así podemos ponernos al alcance del amor de Dios. Es decir, darnos cuenta de que no somos dignos que Dios nos ame. Dios no nos ama porque somos dignos. Dios nos ama porque somos quienes somos. Nos ama como a hijos. Nos ama como a hijos. No hay que tener algo para que Dios nos ame. No hay que alcanzar algo para que Dios nos ame. Si Dios ya nos amó completamente. Nos amó siendo pecadores. No tenemos que tener algo que ofrecerle y mostrarle como una conquista de manera de atraer su mirada y el interés por nosotros. Si Él ya derramó toda la sangre que tenía en su cuerpo por cada uno de nosotros en términos personales. Él ya lo dio todo. Él ya me amó. Él me amó primero. Él me ama siempre. Y en virtud de ese amor, yo supero mi fragilidad. Me mantengo en mi fragilidad y me hago fuerte. Y me alejo del pecado. Y me alejo del mal. Y voy hacia el amor de Dios y al prójimo. ¿Pero en virtud de qué? De la caridad. Y la caridad es tener claro de que Dios es como la flor del almendro. El almendro siempre florece antes. Es como la flor del almendro. Ahora están floreciendo los almendros, pero no ha llegado la primavera. Es que Dios es así, Dios se adelanta. Siempre se adelanta, nos primerea, como se dice. Entonces, preparar el santuario del alma, el corazón, es darse cuenta de que somos el sepulcro en el que el Señor resucitó. Y no importa. De que somos el desierto que Dios hace florecer. Y no importa. De que somos esa piedra de la cual saca agua. Y no importa. Porque lo importante no es la piedra, lo importante no es el desierto, lo importante no es la tumba. Lo importante es que resucitó, lo importante es que lo hizo florecer, lo importante es que sacó agua. Y en ese sentido, nos libera de lo más peligroso de toda la vida cristiana, que es la soberbia.
Dios lo que quiere es que seamos pequeños ante Él. No como aquellos que piensan que han ganado y merecido de Él, sino aquellos que agradecen lo que han recibido de Él gratuitamente y se mantienen humildes. Y aquí voy a avanzar con la otra idea. San Juan Crisóstomo, le vamos a dar vuelta a esta idea. San Juan Crisóstomo, un autor que murió en el año 407, lo pueden buscar, doctor de la Iglesia, nació en el año 354, creo, más o menos, 57. Pero sí murió en el 407, fue patriarca de Constantinopla. Bueno, él tiene muchos textos increíbles. Bueno, pero él tiene esta idea que es una imagen. Dice, denme dos carros. Uno tirado por la justicia y la soberbia. Imagínense un carro y dos caballos. ¡Pah! Denme dos carros. Uno tirado por la justicia y la soberbia, y otro tirado por el pecado y la humildad. Se fijan, dos carros, van a hacer una carrera. En un carro va la justicia con la soberbia, y en el otro carro va el pecado con la humildad. ¿Y saben lo que dice él? Y ya verán cómo el carro del pecado adelanta al de la justicia. Pero no por la fuerza del pecado, sino por la pesadez de la soberbia. Y no por la flaqueza de la justicia, sino por la grandeza de la humildad. Lo que quiere decir que más vale ser pecador humilde que justo soberbio. O sea, tener el santuario del alma y mirarse a sí mismo y decir, oh, qué maravilla lo que he conquistado para Dios, en un sentido en que nosotros dejemos de agradecer a Dios lo que Dios hizo en nosotros. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ahí volviste. ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Cuál fue la última idea que escucharon? Estabas dando, en el fondo habías terminado recién de plantear que más vale ser pecador humilde, y ahí terminaste la frase y ahí te desapareciste. O sea, que ser justo soberbio. Eso, sí. Es la soberbia. Ser justo. Ya. Oiga, pero me di cuenta que me estoy comiendo toda la hora. Entonces, miren, a ver. ¿Cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que cuando estemos pensando en el cultivo de la vida interior y la preparación de nuestra alma, estemos pensando en que ese crecimiento sea ir admirando cada vez más lo que Dios hizo en nosotros gratuitamente. Y a lo que nosotros queremos colaborar con todo nuestro amor. ¿Sí? De manera que nunca perdamos el cimiento de la vida espiritual. El cimiento de la vida espiritual es aquello en lo que se apoya toda la vida espiritual y que no pude desarrollar ahora, lo voy a hacer en la segunda sesión con todo lo que hay. Ese cimiento, si se quita, todo lo que se haga es falso. Ese cimiento se llama la humildad. Por eso, el tesoro en vasos de barro. Es decir, admirarse, apoyarse, deslumbrarse y alegrarse por el tesoro, y alegrarse y admirarse del vaso de barro. Y estar siempre en esta idea del poder de Dios y la fragilidad de nosotros. No perder nunca de vista, esto que el Papa dice tanto, que somos pecadores. Quizás no estamos pecando, pero eso no hace que no seamos pecadores, porque ser pecador es que somos capaces de pecado. Y aunque ninguno de ustedes haya pecado o esté pecando y está en gracia de Dios ahora, todos somos pecadores,
Porque si le quitan la gracia va a pecar. Todos somos capaces de pecar. Eso es ser pecadores. Es decir, quiere decir siempre tener la idea de que tenemos que estar muy sujetos al Señor, muy pegados a Él. Porque ser pecador es que si me suelta, me caigo, me voy, si me deja a merced de mí mismo, me descarreo. ¿Se fijan? Y eso me hace humilde. Y como soy humilde, aunque vuelva a pecar, me puedo levantar y confiar, como decía Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux, que tenía conciencia de no haber pecado nunca mortalmente en su vida, nunca, decía, y termina así sus escritos, que aunque pesara sobre mí la conciencia de todos los pecados más grandes del mundo, no perdería la confianza de mostrarme y acercarme al Señor con un corazón quebrantado. Ahí está toda mi confianza, no mi santidad, sino en el amor incondicional de Él. Y eso es lo que hace bonito el santuario del corazón. Porque lo que hace bonito el corazón es que es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo está traspasado y se vació. ¿Para qué? Para que nosotros, quebrantado por nosotros mismos y el mal que hemos hecho, ese corazón se abra. Pero el Señor pueda meterse dentro. El Señor ha venido a meterse dentro nuestro. Ese es nuestro tesoro, esa es nuestra grandeza. Yo he querido detenerme en esto, porque creo que si esto no queda absolutamente claro, creo que todo lo que puedo decir acerca del desarrollo de la vida espiritual puede ser peligroso en el sentido de que uno vaya avanzando y vaya poniendo, digamos, el acento más bien en uno mismo que en lo que hace Dios. Y en ese sentido nos vayamos subiendo al carrito de la justicia con la soberbia. Y yo no quiero ayudar a que nadie se suba a ese carrito. Yo lo único que quiero es que todos nos afirmemos al de la humildad con el pecado. Y si alguno de ustedes no peca, muy bien, pero que nunca dejen la humildad, porque si la sueltan, bueno, ya les digo que ese carro lo va a llevar solo el pecado. ¿Ya? Una síntesis. Lo que yo tengo que hacer ahora, y por eso qué suerte que tuve 3 sesiones, es que tengo que hablar, y no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a dejar para la próxima, justamente del organismo espiritual. El organismo espiritual es justamente el desarrollo interior del alma del ser humano, en la medida que Dios la vivifica, y lo que surge gracias a las virtudes teologales infusas y las virtudes morales infusas, que nos da un modo de operación divino. Divino, podemos obrar divinamente con esos hábitos operativos. Pero además tenemos los dones del Espíritu Santo, que se vinculan con cada una de estas virtudes. Y a su vez tenemos los frutos del Espíritu Santo, que son los que están enunciados en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que se va a oponer al hombre de la carne y al hombre del Espíritu. Y tenemos las bienaventuranzas. Ese cuadrito es el cuadrito que necesitamos hacer y que va a establecer el contraste entre el hombre según la carne, es decir, el hombre que vive según sí mismo, y que lo va a llevar desde su naturaleza desordenada al despeño de sí mismo y a la adquisición de todos los posibles vicios. Tengo que explicar eso de los vicios a partir de las pasiones, pero también cómo está el hombre nuevo, y cómo el hombre nuevo se va desarrollando a la luz de el desarrollo de las virtudes morales infusas en orden a la caridad, con los dones del Espíritu Santo, y la manifestación en los frutos del Espíritu, que no van a ser los frutos de la carne, y cómo eso se refleja en las bienaventuranzas. Ese cuadro se monta sobre la base de lo que he hablado hoy día, es decir, la vasija que lleva el tesoro, la vasija de barro, y lo que Dios va haciendo en esta vasija, en el desarrollo de la vida cristiana. En contraste con el hombre que se deja llevar por sí mismo y el amor desordenado a sí mismo. El hombre viejo, el hombre nuevo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, preguntemos algunas cosas, comentemos algo. Puedo alargar un poquito más de la hora, o sea, no pasa nada. Eso, Y discúlpenme, esto tenía que tratar de dejarlo lo más claro posible.
Perfecto. Mira, tenemos varias preguntas. Voy a tratar de ir ordenándolas para que no se nos repita. A ver, la primera que tengo es una pregunta bien abierta que nos hace María Beatriz Anguita y dice, ¿puede decir cómo se ama a Dios? ¿Cómo? ¿Puede decir cómo se ama a Dios? ¿Y lo puedo decir? ¿Puede decir cómo se ama a Dios? Se ama a Dios cumpliendo sus mandamientos. Es súper sencillo. El que me ama cumplirá mi palabra, dice él. El que ama cumplirá mis mandamientos. Y el primero de ellos, el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, como dice San Pablo, o dice San Juan. Por lo tanto, ¿cómo se ama a Dios? Amando a nuestros hermanos. Perfecto. En primer lugar. Eso. Hay una segunda pregunta. Dice, hola Klaus, excelente charla. Considerando la pequeñez y fragilidad, ¿tienes alguna recomendación para ser más conscientes y así abrirnos a la caridad? A ver, hay que siempre tenerle miedo al Alzheimer espiritual. ¿Ya? Ese es el más peligroso de todos, el Alzheimer espiritual. Entonces yo creo que el mejor remedio para esto es que recordemos nuestra historia siempre y veamos que el Señor, que nosotros estábamos tirados, es lo que el pueblo de Israel, lo que estábamos tirados, como dice esa parte del profeta, que dice que el Señor vio a Israel que había sido abandonado, estaba en su propia sangre, no le habían cortado ni el cordón umbilical, y estaba ahí, y él se compadeció, lo tomó, lo limpió, lo vistió, lo educó. Entonces, yo creo que lo más importante es leer la propia historia, leer de dónde Dios nos llamó, de dónde nos sacó, de dónde queremos que nos saque. Y ahí vamos a vernos a nosotros mismos. Y no hay que desesperarse por eso, sino agradecer, porque el Señor me miró igual, y me llama igual, y me mantiene igual, y me quiere igual. Entonces, el Alzheimer espiritual es cuando dejamos de vernos a nosotros, en nuestros defectos, en nuestras cosas, y tenemos un ojo de lince para ver todo lo que están haciendo mal los demás. Y a veces con mucha razón. Lo vemos con razón y denunciamos cosas ciertas. El problema es que perdimos de vista nuestra realidad. Entonces, hay que quitarse el maquillaje. Yo diría que hay que, de cara a Dios, quitarse el maquillaje y darse cuenta de que no teníamos encanto para traerlo. Encanto en cuanto a méritos. Pero lo atrajimos igual porque nos ama gratis. Y en ese sentido, nunca olvidarnos de dónde fuimos rescatados. Y si hay alguno de ustedes que no tiene conciencia de haber sido rescatado de ninguna parte, bueno, tiene un problema serio. Tiene que pensarlo bien seriamente. Porque todos fuimos rescatados. A eso vino el Señor. No vino a ponerse como un ejemplo. Vino a sacarnos del mal en que estamos metidos. Entonces, eso es súper serio. O sea, todos fuimos rescatados. Y si alguien tiene conciencia de no haber sido rescatado, quizás es el que más necesita ser rescatado, porque tiene un problema de falta de conciencia de sí mismo, por así decirlo. ¿Ah? Falta de conciencia de pecado, por así decirlo. Eso es lo peor. Hoy día se ha perdido el sentido del pecado. Entonces, eso ayuda mucho. Creo que es básico. Si uno se olvida de eso, ya se subió al carrito de la justicia y la soberbia. No sé si se entiende. Perfecto, muchas gracias. Hay varias preguntas. ¿Ah? Otra más. Dice, hola Klaus, ¿qué es lo más importante para dejar mi yo en último lugar y dejar que solo Dios habite en mí? Es que es al revés, diría yo. En la medida que dejes que Dios habite en ti, vas a pensar menos en ti mismo y en el prójimo. Pero no estés pensando en pensar menos en ti o postergarte a ti para que entre Dios. Hay que dejar que Dios se
que Dios entre y el amor a sí mismo se ordena. Fíjense una cosa, el amor a Dios y el amor al prójimo se apoya en el amor a uno mismo. El amor a uno mismo es bueno. El problema es cuando está desordenado, ¿sí? Se desordena el amor a sí mismo y se desordena todo. Pero Dios quiere que se mantenga el amor a sí mismo. Si no nos amáramos a Dios, a nosotros mismos, no podríamos amar a Dios. Porque a Dios lo empezamos a amar como bien de nosotros. Al principio con amor de concupiscencia, que se llama. Entonces, yo creo que el ejercicio está en que dejemos amarnos por Dios. Y el amor a nosotros mismos o la preocupación por nosotros mismos va a ponerse en su lugar. Pero no esperes a ponerla en tu lugar, a poner el amor a ti mismo en su lugar para después amar a Dios, sino que Dios ordena en ti el amor a ti mismo. Entonces, se trata de eso. Sacramentos y oración. Diálogo amoroso con Dios. La lectura de la Escritura. Sacrificios por los demás. Bueno, así. La siguiente, ¿cómo se pierde la gracia santificante? Con el pecado mortal. Si uno peca en materia grave, con pleno conocimiento, deliberado consentimiento, perdió la gracia santificante. El pecado mortal, eso, es mortal porque vuelve a matar el alma. Es decir, ¿se acuerdan que les dije que Dios es la vida del alma? El pecado mortal hace incompatible la presencia de Dios en el alma. ¿Sí? Porque Dios puede habitar en el alma en la medida que está la gracia santificante, que dispone el alma a la presencia de Dios. Si no está la gracia, Dios no puede estar, y el alma muere. A eso se le llama mortal. Entonces, el pecado mortal nos quita la gracia santificante. Perfecto, muchas gracias. Dice, la fe es un regalo, un don. ¿Por qué algunos reciben ese regalo y otros no? Por una gracia también. Ahí nos vamos a meter en un misterio. Un misterio. Que algunos, cuando lo que sí que tengo que tener claro, porque ahí de nuevo empieza la tentación, decir, yo recibí la fe, parece que tengo algo superior a otro. No, no, no. Si yo recibí la fe, la recibí también por una gracia que Dios me dio que me permita recibir la fe, que es un don. Y el que no la recibió, seguramente no la recibió porque rechazó esa gracia previa que le permitía poder recibir la fe como don. ¿Se fijan? Pero siempre hay un don de Dios previo. Dios siempre nos dispone. Yo recibí la fe es un don. ¿Y por qué fui capaz de recibir la fe que es un don? Por un don anterior de Dios que me permite recibir la fe como don. ¿Y por qué Juan no la ha recibido? Quizás está rechazando el don previo de Dios que lo dispone para recibir la fe. Y por eso hay que rezar por Juan y dar gracias a uno, por uno que ha recibido esa gracia y que nunca se aleje del Señor.